Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Recordemos, el lema de nuestros temas ha sido: he oído el clamor de mi pueblo. Esa palabra que salió de Dios dirigiéndose a Moisés. Un pueblo oprimido, el pueblo de Israel en Egipto. Hemos dado los pasos. El primer tema, mi polvo, mi fragilidad. El segundo tema, del hosana al crucifícalo. El tercero, he aquí el pan de la justicia. El día de ayer, el cuarto, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, hemos llegado al último de los temas. Qué hermoso este tema. Cristo nos visita con su paz. Como que cerramos con broche de oro esta temática. Cristo nos visita con su paz. Mi intención es hacer conciencia que a nivel personal y social, solo en Cristo está la verdadera paz, para que juntos busquemos los caminos que nos lleven a establecer esa paz tan anhelada por los seres humanos. Bienvenidos, hermanos. Les invito para que en este día nos pongamos en las manos de Dios con esta breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de misericordia, siempre dispuesto a escuchar el clamor de tus hijos, y que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué bueno que estamos esta mañana, hermanos. Iniciamos. Quisiera que iniciemos nuestro tema en este momento, tomando las situaciones de violencia que hemos venido comentando y viendo a lo largo de la semana en el contenido de estos temas. Situación que oprime al pueblo, a los ciudadanos todos. Situación de opresión. Con la finalidad, veamos la situación, sigamos viéndola, pero con la finalidad de esclarecer aquellos caminos que nos ayuden a encontrar la paz que esperamos todos poseer y que sea una realidad. Quisiera invitarles para que sigamos viendo esta realidad, pero con esa intención de buscar caminos después a la luz de la palabra de Dios, caminos de paz. Sin lugar a duda, la escala del crimen organizado, la violencia causada por la organizaciones criminales, es diferente de la violencia intrafamiliar y de la delincuencia común, porque aquella violencia es cruel, vengativa, exhibe el poder, intimida a los rivales y a la sociedad. Sus actividades es súper conocido, son el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, la extorsión, las ejecuciones intimidatorias. Estas actividades no son nuevas, quizá no eran evidentes. Si esta omisión, indiferencia, disimulo o colaboración de autoridades y de la sociedad no fue justa, tampoco es justo ahora buscar responsables y evitar la responsabilidad social y pública para erradicar este mal.
Hermanos, los factores que contribuyen a la inseguridad y a la violencia, esta violencia provocada por la delincuencia organizada, es una realidad muy compleja. No es obra de una sencilla relación de causalidad. Es una realidad multidimensional, presente en diferentes ámbitos de la vida, donde hay que descubrir los factores que los crean, los que deben atacarse para prevenir, atenuar sus efectos y atender a los más vulnerables. Veamos en lo económico, la actividad económica. Creo que la desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida son factores económicos que exponen a la violencia por la irritación social que implican, por hacerlas vulnerables ante propuestas de actividades ilícitas y porque favorecen la corrupción y el abuso del poder. Si la economía igualitaria no llega a todos lo que produce es pobreza y desigualdad, donde los programas implementados para solucionar este desafío no han tenido el impacto esperado y han producido otras categorías sociales y nuevas pobrezas, más pobres, que más allá de las estadísticas, esta pobreza tiene rostros concretos. La frustración que provoca la inseguridad y la violencia, sumada a la impunidad en la vida política, hace que se formen grupos que expresan su sentir. En la vida política se puede vivir la corrupción e impunidad. Esta nace del disimulo y la tolerancia ante la delincuencia. Sin justicia se delinque fácilmente, es lo que estamos viendo. Sin justicia se delinque una y otra vez. Hermanos, pero veamos también en la vida familiar. Miren, las familias son comunicación, las familias que deben de ser comunicación al interior, esposos, padres, hermanos, las familias que deben ser un complejo de comunicación de relaciones familiares. Pensemos que las familias con poca comunicación o con deficiente comunicación, aquellas donde no hay actividades comunes, donde las relaciones entre padres o entre padres e hijos suele ser conflictiva, explican la predisposición de una persona a ser violenta, predisponen a la violencia. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimientos y de odios en las relaciones humanas básicas. Aquí puede tener uno de sus orígenes la violencia contra las mujeres, de las ideas que se tienen entre lo masculino y lo femenino. No podemos olvidar la violencia infantil, que puede incrementar la violencia en la vida adulta, porque puede ser que quienes lastiman a los niños hoy hayan sido lastimados en su infancia. De la misma manera podemos señalar la violencia en torno a los jóvenes y a los adolescentes, porque padeciendo situaciones de violencia pueden convertirse en víctimas y actores de hechos violentos. Miren, la vida comunitaria, la vida de la comunidad, es la primera víctima de la violencia. La gente solo quiere reunirse solo en sus casas por la inseguridad. Se aíslan, se encierran en el individualismo y la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y el deseo de venganza. Creo que es necesario fortalecer la vida social. Esta violencia puede dañar la cultura propia del pueblo mexicano,
que nos distinguimos por ser hospitalarios, por amar la vida, por ser fraternos, alegres, solidarios y otros valores como estos que están ligados al cristianismo. A pesar de todos estos grandes valores, también, por desgracia, hay antivalores, como la violencia que vivimos. Este comportamiento violento se adquiere, se aprende y se desarrolla. Pido una disculpa, el día de ayer sí dije que el estado de Michoacán es por hoy el estado que en estos 3 meses del año que llevamos, donde ha habido más muertes a mano armada. Yo hablaba de 300, un poco más, no, son alrededor de 600. 600 es mucho, 600 personas muertas que ya debían de estar con nosotros y ya no están. Hermanos, ante esto, creo que hay una emergencia educativa, hay una emergencia en la educación, no solo por la falta o la calidad de instalaciones, sino por los contenidos que no forman personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar sentido a la propia vida. Este fracaso se explica por la visión del humano solamente para producir, educar para producir, para competir y para el mercado. En este sentido, los medios de comunicación son algo que puede educar e informar, pero puede llegar a dañar al público por la forma en la que se lleva a cabo su labor informativa. Y desde luego, una palabra también sobre la religión y la cultura. Los estudiosos dicen que los grandes cambios en las culturas se dan por la transformación de su núcleo religioso. La religión religa, reúne al creyente con el mundo y con la realidad última que para nosotros es Dios. Nuestra realidad última es Dios. La religión nos religa, nos reúne con los demás creyentes y con Dios, que se nos reveló a través de Cristo. La mayoría de los mexicanos profesamos la fe cristiana y en alto porcentaje somos católicos. Entre vicisitudes, hemos permanecido fieles a esta fe recibida en la primera evangelización. Esta identidad se plasma de muchas maneras en nuestra vida diaria, como una religiosidad viva, sin que ello signifique siempre la coherencia de vida. Nos falta mucho en la coherencia de vida. Para la identidad de nuestro pueblo mexicano, de nosotros como mexicanos, es muy importante Santa María de Guadalupe, que permea la historia, la sociedad, la cultura y la religiosidad personal y colectiva. El mensaje guadalupano invita a abrirnos al misterio verdadero de Dios, a la promoción humana, a la reconciliación y a la paz. Hermanos, habiendo visto esto, profundicemos desde la palabra de Dios. Escuchen del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. La tarde de este mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente ahí, de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el domingo de la resurrección del Señor, cuando Jesús se aparece resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. Se aparece portador de la paz verdadera, la paz que viene de Dios y que se alberga en el corazón. Queda claro
que las manifestaciones de violencia de cualquier tipo se entienden por factores que explican su existencia. La cuestión social se ha convertido en una gran pregunta sobre el sentido de la vida humana, y la raíz de la deshumanización es el olvido de Dios y de su proyecto de vida. Seamos conscientes de esto. El olvido de Dios y de su proyecto de vida nos ha llevado a estar viviendo esta deshumanización, a estar unos contra otros, como dijo aquel filósofo, el hombre que se convierte en lobo para el hombre. Deja de ser hermano y se convierte en lobo. Nuestro quehacer como iglesia nos ha de comprometer a trabajar por la humanización y la restauración del tejido social, porque Dios, nos dice el apóstol San Pedro en segunda carta 3:9, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos nos salvemos, que todos se conviertan. Es lo que Dios quiere. Tengamos presentes algunos elementos nacidos desde la fe cristiana que profesamos. Estos hunden sus raíces, creo, en la palabra de Dios, sin dejar de lado los valores humanos que, unidos a los valores cristianos, dignifican y elevan la vida de los hijos de Dios. Veamos, hermanos, cómo Dios es un elemento clave. Dios Padre, Creador, nos ama a todos con amor misericordioso. Nuestra fe en Dios ilumina la realidad. Nuestra fe en Dios nos sostiene en esta realidad violenta en que vivimos. Creemos en un Dios personal, no reducido a concepto o doctrina, sino amoroso, que se nos ha revelado. Es Dios creador que ha puesto en todos sus hijos el sello de bondad. Todos fuimos creados buenos. Conocemos a Dios y su proyecto por medio de Cristo. A Cristo lo conocemos por la palabra de Dios que se nos ha predicado y que ha sido escrita. En la Sagrada Escritura entendemos lo que es la violencia y nuestra tarea como discípulos para la reconstrucción de la paz. La gravedad de la situación exige respuestas prontas, una forma de vida convencida de lucha por la paz, no lucha contra las personas, sino luchar por la paz, y por ello nuestro estudio de las realidades de la fe es fundamental. Hermanos, tengamos también presente lo que dice el libro del Génesis 4:7. Si actuaras bien, llevarías alta la cabeza, pero si actúas mal, el pecado está junto a tu puerta como una fiera que te acecha. Tú puedes dominarlo. Más allá de explicar o matizar la violencia, la raíz del problema está en la orientación del corazón de cada ser humano, que tiene la grandeza de la libertad y por ello el riesgo del error. Jesús dijo que el mal no está en lo que nos rodea, sino en el corazón, que es de donde salen las malas intenciones. Mateo 15:19. El mal no está en la creación, Dios lo hizo todo bien, sino en el corazón del hombre que en libertad optamos por la soberbia y nos dejamos engañar. El mal es siempre un engaño. Hay que desenmascararlo, haciendo evidente su naturaleza antihumana. Un síntoma de vivir en pecado es la malicia. Hermanos, tenemos que recordar también ese texto de Isaías 9:5, donde Dios prometió a su pueblo a través del profeta que vendría un niño, que nacería un niño de una jovencita virgen, y lo llamó el príncipe de la paz. Creo que la respuesta de Dios al hombre
que se ha dejado seducir por el mal, que se deja engañar por el demonio para atacar a sus hermanos, quitarles sus bienes y sus vidas. La respuesta de Dios al hombre que se ha dejado engañar y que vive engañado, cuando mis hermanos, quienes están en el crimen, están engañados. Miren, la respuesta de Dios no es la condenación. La respuesta de Dios es la promesa del Mesías, que abre la posibilidad de restaurar en el mundo la armonía original. En Jesucristo, Dios cumple esta promesa para nuestra salvación. Es el nuevo Adán que, en una visión transformada por la experiencia del amor de Dios, contempla la bondad de Dios en la realidad creada y descubre el bien que hay en toda persona. Su mirada no se fija en el pecado, sí se fija en su sufrimiento necesitado de redención. Se fija en quienes sufren y en quienes hacen sufrir, que seguimos estando necesitados de redención, de dejarnos redimir por Cristo, salvar por Cristo, arrancados de las garras del maligno, que quiere vernos destrozándonos unos a otros. Hermanos, en ese Cristo nuestro Salvador, les digo, en Cristo no hay lugar para la violencia. Jesús es para nosotros buena noticia de vida. Propone una instancia crítica al sistema político que sacralizaba y divinizaba la persona del emperador y su imposición violenta de la paz. Lucas anuncia la verdadera paz que trae Jesús, que es para todos y que es alegría sin excepciones. Hace ver que Dios no tiene que ver con la violencia o la muerte, porque es Dios de vivos, es Dios de la vida, el Dios de la vida. Hermanos, por eso en la iniciación en la vida cristiana tiene su necesidad. El encuentro con Jesús es la puerta de entrada al camino de la salvación, de la verdad y de la vida. La identidad cristiana no se hereda, se adquiere por la iniciación cristiana, que es un proceso por el que la vida se va configurando con Cristo. La vida de cada persona que está iniciada en el cristianismo se va configurando con Cristo a partir de la conversión y la participación del triunfo del amor de Dios sobre el mal y la muerte. Es una experiencia personal la iniciación cristiana, vivida en comunidad, en donde es determinante el encuentro vivo y decisivo con Cristo, anunciado por testigos fieles. Ella nos lleva a una auténtica celebración de los sacramentos, con su riqueza de signos y de ritos de profundo significado en sí mismos, en relación a la historia de la salvación y a la vida cristiana. Hermanos, miren, todos estamos llamados a formar una comunidad nueva. El amor es la fuerza principal, impulsora del crecimiento pleno del hombre y de la humanidad. Jesucristo nos revela la mirada inocente de Dios Padre, que ve en nosotros la bondad que Él mismo puso y su amor que nos acoge a pesar de nuestras fallas y debilidades. Esto nos descubre como hijos muy amados y nos llama a la conversión, a orientar la vida por el amor y la misericordia. Todos, hermanos, reorientemos nuestra vida por el amor y la misericordia, para vivir al servicio de la unidad en Cristo. Porque quien se convierte acoge libremente el don de la fe que da la vida, que da a nuestra vida un horizonte nuevo y una orientación decisiva, pues nos libera del aislamiento del yo
y nos lleva a la comunión, a formar parte de una comunidad de hermanos. Los discípulos de Jesús somos llamados a ser pueblo congregado por la comunión con el Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo, desde luego. No hay discipulado sin comunión, sin unión con el Padre y con los demás. La pertenencia a una comunidad concreta es una dimensión constitutiva de nuestra vocación cristiana. Y cuando falta la comunión, cuando se rompe la unidad y la paz, hermanos, vamos por la reconciliación a la reconquista de la paz y de la unidad, por la reconciliación a la paz. En Cristo somos perdonados y reconciliados. El perdón de Dios no exige nada a cambio, es completo y gratuito. Lo único que exige es el arrepentimiento, el deseo de cambio. Si hubiera que dar algo, otra cosa a cambio del perdón, se convertiría en una pena y pasaría a ser de un don de Dios a ser más bien mérito del penitente arrepentido. Solo quien acepta ser perdonado así, quien acepta a Cristo, que entrega su vida por el perdón de nuestros pecados, entiende la reconciliación cristiana. Aceptar el perdón implica la virtud de la humildad. Cultivemos la humildad para aceptar el perdón de Dios y de los demás. Quien pretende merecer el perdón por sus obras de penitencia es engañado nuevamente, y los frutos de este engaño son la dureza del corazón, el juicio despectivo de las personas, la soberbia. Hermanos, los discípulos de Jesucristo tenemos una misión. Jesús nos dice en Evangelio de San Juan 15:16, Jesús nos dice: yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. El fruto que permanece es todo lo que sembramos en el nombre de Cristo, en el espíritu de las personas. Sembramos y sembremos el amor, el conocimiento de Dios, el gesto que toca el corazón, la palabra que abre el alma a la alegría del Señor. La misión apostólica comienza con el anuncio de la paz. Jesús por eso les dijo a sus apóstoles, Lucas 10:5, cuando entren en una casa, digan primero, paz para esta casa. Este saludo no tiene su fuerza en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Conservado en la liturgia este deseo implica el compromiso de restaurar entre los hombres y Dios la paz. Para poder restaurar la paz entre los hermanos, primero restauremos la paz con nuestro Dios, acercándonos a la reconciliación con humildad, al perdón de nuestros pecados, para poder ser instrumentos de paz, fortalecer la fraternidad y la paz entre nuestros hermanos. Se me está acabando el tiempo. Quiero compartirles estas preguntas para que cada quien las pensemos. ¿Qué piensas, hermano, de la situación que estamos viviendo en torno a la violencia y todo lo que hemos escuchado en este día y en los días pasados? ¿Qué será lo que Dios nos pide como iglesia en este momento? Si pudieras pensar en una o dos palabras que fueran tu compromiso para vivir la paz, ¿cuáles palabras serían? El tiempo se nos ha venido encima, pero antes de bendecirles, quiero invitarlos a que recemos esta oración por la paz en nuestra diócesis de Apatzingán, en nuestro estado tan golpeado por la violencia, en nuestro país tan golpeado por la violencia y el crimen organizado, en el mundo, por Rusia, por Ucrania, por el cambio de nuestros corazones a favor de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por la paz.
Digan todos: Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes se olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Muy agradecido con todos ustedes, hermanos, con todos los radioescuchas, hermanos feligreses, con todos. Muy agradecido con esta radiodifusora bendecido. A todos les bendigo para que vivamos vivamos construyendo esa paz que queremos y que Dios quiere para todos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La próxima semana estaré compartiendo a las 7 de la tarde en Catedral estos 5 temas presencialmente en Catedral. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones y feliz día.